Vamos con nuestro invitado especial esta noche, el Magazine en la Mira. Hoy nos acompaña y nos complace mucho, en verdad, dialogar a partir de este momento con el doctor Juan Antonio Nieto, secretario del Medio Ambiente en la capital del país. Por eso vamos a conversar con él a partir de este momento, en esta invitación especial que le hicimos los periodistas de Magazine en la Mira para tratar muchos temas que el doctor Juan Antonio conoce, maneja y se ha profesionalizado en este tema, como es el tema de la gerencia pública y el tema de urbanismo en las capitales más importantes del país y en otros sitios que ha podido él visitar. Doctor Juan Antonio, me agrada mucho que nos haya aceptado la invitación. No, muchas gracias a usted, Rey Fernando, estar aquí en la Mira esta noche. Estuvo el fin de semana en la ciudad de Cúcuta atendiendo varios compromisos con amigos de la ciudad. Así es, estuve visitando algunas personas, tomando un poco más el pulso de la ciudad con el propósito de ir mirando cómo ha sido el desarrollo en los últimos años, en los últimos meses, aunque por supuesto he venido muy atento, jamás me he desprendido del quehacer de Cúcuta, pero es por supuesto algo que me interesa, que me apasiona poder ver ese crecimiento y ese desarrollo de Cúcuta. Bueno, usted está en Bogotá hoy, en la Secretaría del Medio Ambiente. ¿Cómo le ha ido en Bogotá? Muy bien, yo creo que hemos logrado posicionar una secretaría que tenía dificultades de tiempo atrás. Hemos podido participar muy activamente, por ejemplo, en todo lo que es el tema del plan de ordenamiento territorial, que es algo que nos impacta, que nos genera mucha inquietud a la gente que vivimos en Bogotá, porque estamos trazando la ciudad del futuro. La Bogotá a 10 años, básicamente, que es lo que es la revisión del plan de ordenamiento territorial que estamos haciendo en este momento. Sí, esos son hechos que indiscutiblemente le han permitido a usted en Bogotá tener una gran participación, una gran figuración, porque usted ha estado en la Contraloría, estuvo en el Consejo Nacional Electoral, ahora está de secretario del Medio Ambiente. Se le ha reconocido un trabajo como profesional cucuteño en Bogotá y ha salido adelante. Gracias a Dios hemos podido, digamos, como generar esa buena imagen, ¿no? Que lleva a uno, además, siempre haciendo énfasis en su origen cucuteño, en el origen norte santandereano, y así se nos reconoce en la capital de la República. Ciertamente, el paso por la Contraloría General de la República, en la Delegada de Infraestructura, donde tuvimos que mirar todo el tema de obra pública, de infraestructura, de concesiones, etcétera, el paso por la Contraloría de Bogotá, que me permitió tener una visión holística, una visión general de la capital. Y ahora en este tema, además el alcalde me ha hecho el honor de encargarme ya en 2 oportunidades como alcalde de la ciudad, me ha permitido ver y ayudar a planificar el desarrollo de la Bogotá habitable y sostenible que todos queremos tener. A ver, doctor Juan Antonio, me decía usted que con unos amigos estuvo conversando este fin de semana para tomarle el pulso a la ciudad. ¿Qué le dijeron esos amigos de la ciudad de Cúcuta? ¿Cómo la ven ellos? ¿Qué le transmitieron esas personas? ¿Y cómo está viendo la ciudad de Cúcuta en este momento usted desde su punto de vista profesional? Sí. Pues ciertamente hay opiniones de todo tipo. Por supuesto no deja de haber un sesgo político en algunas de las respuestas, pero es lo que menos me importa. Sí. Me interesa mirar la ciudad desde la perspectiva de su desarrollo. Yo lo he mencionado en algunos escenarios cuando se me ha preguntado y un poco sobre la base de la experiencia que hemos tenido. Cúcuta ha venido teniendo un desarrollo urbano bastante interesante, un diseño en su arquitectura que ha ido cambiando la cara de la ciudad. Estamos dejando la parroquia para volvernos una urbe de verdad, pero a eso me parece que hay que añadirle unos elementos que son fundamentales. Cúcuta no ha resuelto el problema del agua, por ejemplo. Cúcuta debe aprovechar el plan de ordenamiento territorial para definir cuáles son las áreas en donde se van a desarrollar los núcleos de vivienda, que a su vez deben, en mi sentir, aprovechar que estamos en pleno crecimiento para poder ordenar una ciudad de mejores perspectivas en donde, por ejemplo, la prestación de servicios de salud, la prestación de servicios públicos en general, el tema de la movilidad y demás se pueda hilvanar de tal forma que cuando se apruebe, y ojalá que eso sea así en el plan de ordenamiento territorial que se está estudiando, que cuando se apruebe y cuando empiece ese ímpetu, continúe ese ímpetu de desarrollo, se pueda tener una ciudad ordenada, una ciudad claramente definida y no empezar a generar parches
a lo largo y ancho de la geografía de la ciudad. Hoy podemos decir públicamente que Cúcuta es una ciudad desordenada en este momento. Es que yo pienso que no han habido ejes que la puedan hilvanar. Sí. Por ejemplo, Bogotá se está centrando sobre el eje de la movilidad. Creo que ese es un eje importante. Aquí nos obnubilamos viendo aparecer edificios muy bonitos. El tema es si la ciudad resiste a la vuelta de 10 años, a la vuelta de 15 años o menos, ese ímpetu de la construcción, por ejemplo. Porque aún no hemos definido el tema del agua, el tema de la prestación del servicio. Claro. Entonces, la pregunta básica que uno se hace, y no hay necesidad de ser un experto en urbanismo para decir, hombre, si la ciudad se está desarrollando, si la ciudad se está densificando, pues es necesario que ese servicio, el servicio de agua, el servicio de energía, el servicio de transporte, los servicios públicos estén garantizados en ese sentido. Sí, la parte más grave para mí, me parece, en este momento es la parte de agua, como usted lo determina. Se ha hablado mucho de encajar un gran proyecto del área metropolitana de Cúcuta, obviamente mejorando la captación de agua, tanto del pórtico como del sector del río Zulia. ¿Vería viable ese proyecto? El proyecto es costoso, pero hay una expectativa con ese proyecto y hay otro que se suma al mismo que podría ser el proyecto Cinera. Es una gran expectativa. No sé desde su punto de vista cómo lo puede analizar. Digamos que evaluando un poco el tema, uno diría que salvo el tema del proyecto Cinera, no veo uno que pueda, digamos, reemplazarlo. El problema es que a veces los cucuteños nos quedamos haciendo mucha elucubración sobre temas. Entonces venimos hace más de no sé cuántos años hablando del proyecto Cinera, del proyecto Cinera, del proyecto Cinera, y a veces de tanto mencionar el proyecto como que la gente no cree, pero ese es el proyecto que podría eventualmente resolver un problema de la ciudad. Vea, yo he tenido la oportunidad de conocer lo que es el desarrollo de muchas ciudades, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Hay una que me ha causado especial atención, que es la ciudad de Bilbao, en el País Vasco, en España. Sí. Es una ciudad que hace 20 años era, para ponerlo en términos coloquiales, un verdadero moridero, en donde el tema ambiental daba el traste con lo que debe ser una ciudad ordenada, en donde el problema de transporte, el problema de desarrollo urbano, y en 20 años esa ciudad se ha transformado enormemente. Han tenido un eje sobre el cual han puesto a girar la ciudad, el Museo de Guggenheim en su momento. Aquí uno diría que puede ser el tema del sistema integrado de transporte también en la ciudad. Pululan pequeñas flotillas de vehículos públicos, un desorden espectacular en las calles de la ciudad en ese sentido, y yo creo que con un poco de autoridad y planificación, nosotros no podemos seguir improvisando. Nosotros no podemos seguir concibiendo a Cúcuta como una inspección de policía. Cúcuta es una ciudad que ya tiene 1 millón de habitantes, y debemos superar incluso el concepto de área metropolitana. Nosotros debemos empezar a hablar de ciudad-región, por ejemplo, para unificar municipios que están en el entorno de la ciudad de Cúcuta y tener claridad. Por ahí estaba mirando los medios de comunicación diciendo que ya el proyecto del Gran Santander no iría, que iríamos con otras regiones como Arauca, lo que antes eran algunos territorios nacionales. Yo no sé si tenemos claridad en ese sentido y si en el proyecto de ordenamiento territorial de la nación nuestros parlamentarios y nuestra clase dirigente ha estado atenta para ver qué es lo que va a salir de ahí. A ver, doctor Juan Antonio, usted me dice que estamos cambiando. En la parte cuando le preguntaba anteriormente sobre cómo veía la ciudad, habla de una perspectiva de desarrollo. En Cúcuta hay una gran preocupación porque muchos cucuteños consideran que estos 3 últimos años no han sido buenos para la ciudad de Cúcuta. Además porque la ciudad ha vivido inconvenientes con Venezuela. Hay que olvidar que el último año del presidente Uribe fue muy complicado para Cúcuta. Hay inconvenientes en la parte económica porque el bolívar, obviamente con el precio que está, pues no es asequible para el venezolano como tal. A algunos empresarios se les debe también dineros en unas divisas venezolanas que no han sido posibles. La gente dice, bueno, pero ¿qué hacemos en Cúcuta? ¿Cómo podemos defendernos cuando el vecino hoy por hoy no es el mejor socio? Usted podría plantearle esta noche a los televidentes que nos ven qué otras posibilidades de pronto ciertas de empleo y de desarrollo podría tener la ciudad de Cúcuta en su conocimiento. Yo creo que lo primero que debemos hacer los cucuteños es superar el tema
local de discusiones de si un gobierno hizo o no hizo. Hay que mirar hacia adelante siempre. Sí. Ahora, si el gobierno de Uribe causó una situación difícil para la ciudad y la frontera, que si tenemos en Venezuela a Chávez o si tenemos a otro presidente, creería yo que son temas a la larga coyunturales. Fíjense que, por ejemplo, a propósito de esta situación que se presentó en los últimos meses, se nos ocurrió y pudimos hacer realidad el famoso tema de las ruedas de macronegocios. Sí, sí. Cúcuta debe tener claro cuál es nuestra vocación, y yo creo que lo tenemos también definido. Somos una ciudad en donde el comercio es el que empuja en buena parte la economía. Sí. No se trata de acabar con las industrias, ni más faltaba, se trata de fortalecer lo que tenemos, pero hacer que nuestro comercio sea un poco más integral y sea un poco más serio, o sea, no solamente estar pensando que si el bolívar bajó, que si el bolívar subió. Y, por ejemplo, el tema de las mesas de negocios, de las macro ruedas de negocios, yo creo que, por ejemplo, deberíamos hacer un gran esfuerzo por traer aquí ciudades... De mantenerlas, pero sí, con una visión macro. Sí, pero no apartarnos, como usted lo manifiesta, de que nuestro potencial es el sector comercial. Así es. Ahí tenemos que mantenernos. Yo pienso que eso es. Por años, por décadas hemos venido diciendo que debemos volvernos industriales. Mire, sí, dependemos del tema de Venezuela, sí, y del tema comercial. Voy a pasar a una parte comercial. Ya voy a hacerle otras preguntas, obviamente, al doctor Juan Antonio Nieto, que es nuestro invitado aquí, especial a Magazine en la Mira. Retorno con ustedes después de la siguiente pausa comercial.